Si eres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Vamos a orar. Padre Santo, el día de hoy, Señor, clamamos a ti. Buscamos, Señor, de tu amor, de tu misericordia y de tu palabra, Señor, juntos. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a escucharte a ti, Espíritu Santo, y que seas tú, Señor, el que hable así bien directo a nuestro corazón, Señor. Gracias por este día, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todavía estamos hablando de posesiones, ¿ok? Aunque ahora ya es una situación diferente. Recuerda que hemos estado platicando acerca todo el capítulo 15, el capítulo 14 acerca de diezmo y todo ese rollo, pero ya pasamos, ya brincamos el asunto del dinero y ahora estamos hablando acerca en este caso de la esclavitud o de los esclavos. En tu Biblia tal vez tiene el título que dice leyes sobre los esclavos. En la mía dice leyes sobre los esclavos. Entonces, mira, quiero explicar un poquito esto para poder entender cuál es la enseñanza espiritual para nosotros en base a la palabra, en base a nuestra vida, lo que necesitamos aprender hoy. Bueno, aunque el tema de la esclavitud, ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, y aunque el tema de la esclavitud sea mencionado en la Biblia, aunque sea mencionado en la palabra de Dios, no significa que Dios promueva la esclavitud, ¿ok? Es algo muy interesante. Aunque la esclavitud sea mencionada en la Biblia, no significa que Dios promueva la esclavitud, ¿ok? O sea, sí lo vemos allí, sí es palabra de Dios, sí lo está diciendo Dios. O sea, efectivamente, ahí lo estamos viendo. Y Dios dice, y así te lo estoy mandando que lo hagas. Sin embargo, tenemos que entender muchas cosas alrededor de la esclavitud para poder saber cuál es la enseñanza. Mira, debemos entender que cada tema tratado en la palabra, cada tema tiene un porqué y tiene un para qué. Y es así también con este tema de la esclavitud. O sea, tiene un porqué y tiene un para qué. ¿Por qué está allí? ¿Por qué Dios lo puso allí? O sea, imagínate, es como el día de hoy los derechos humanos pudieran decir, es que ese libro ya es obsoleto, es que ese libro ya no tiene nada que ver con la humanidad, es que ese libro está mal, ¿no? Está mal escrito, lo escribieron los hombres, ese libro no está mal. Y entonces los derechos humanos el día de hoy dirían, bueno, es que no podemos hablar de esclavitud porque es una de las cosas que queremos erradicar de nuestra sociedad, la esclavitud. Y entonces, si yo, por ejemplo, el día de hoy te hablo de esclavitud o te hablo de esclavo, ¿qué es la primera cosa que se te viene a la mente? Y tal vez la primera cosa sería una persona desnutrida, una persona toda flaca, un hombre todo flaco, tal vez semidesnudo, tal vez muriendo, o tal vez con una encadenado de los pies y de las manos. Tal vez pudieras imaginarte eso. Sin embargo, cuando hablamos de esclavitud, hablamos de este pasaje específicamente en la palabra de Dios, tenemos que entender que no está hablando de esa idea que nos viene a la mente inmediatamente. Está hablando de algo totalmente diferente y vamos a descubrirlo el día de hoy. Bueno, la Biblia habla de dinero. ¿Estás de acuerdo de eso? La Biblia habla de dinero, pero no es un libro, la Biblia no es un libro de economía. Habla de dinero, pero no es un libro de economía. La Biblia habla de lugares, y entonces podemos encontrar lugares que vemos allí como la tierra fulana de tal o el monte Sinaí. Podemos encontrar diferentes lugares, pero la Biblia no es un libro de geografía. ¿Estás de acuerdo? O sea, habla de lugares, pero no es un libro de geografía. Habla de dinero, pero no es un libro de economía. Habla la Biblia de la historia de los pueblos, pero no es un libro de historia o no es un libro de antropología. La Biblia no lo es.
O asimismo, la Biblia habla acerca de temas sociales, como la esclavitud que estamos tocando el día de hoy, pero no es un libro de sociología, no es un libro clasista, no es un libro que habla acerca de razas, por ejemplo. Si quieres cambiarte allá un poquito al sol, está bien. Si quieres agarrar tu pilar para que no te deje el aire, también está bien. ¿Okay? Los niños, los bebés pueden, si quieren pasar allá atrás en la bodega, creo que es menos frío. Si te quieren pasar acá también, alguien, también adelante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aunque la Biblia habla acerca de estos temas, la Biblia no es un libro de antropología o de geografía o de economía, no es un libro así. La Biblia es un libro espiritual. Entonces, al igual que otros temas mencionados, y más aún dentro de la ley, porque lo está mencionando dentro de la ley, este asunto de la esclavitud, lo que hace Dios es que está estableciendo regulaciones sobre un contexto de vida muy diferente al nuestro el día de hoy. Está poniendo regulaciones, está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a actuar de esta manera, vamos a hacer las cosas de esta manera, vamos a hacer las cosas ahora así. Está diciendo Dios, bueno, vamos a establecer una ley, regulaciones que nos ayuden a poder vivir de una manera mejor, pero bueno, está ahí y se atraviesa el asunto de la esclavitud. Y entonces tenemos que entender que ese contexto de vida de ellos es un contexto de vida muy diferente al nuestro. Ellos tenían usos y costumbres muy diferentes a los nuestros. Y al final de todo, la enseñanza espiritual cae en un mismo lugar. Y entonces la Biblia es un libro espiritual. La palabra de Dios es un libro de guía, es un libro de instrucción, es un libro de sustento espiritual para el pueblo de Dios. Entonces, la palabra de Dios no es un libro social, no es un libro de economía, no es un libro de geografía, no es un libro así. Aunque habla de este tipo de temas, no es un libro así. Entonces no puede ser catalogado de esta manera. Y mucha gente ha querido tratar de entender la Biblia de esa manera. Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia hable acerca de matar, por ejemplo? ¿Cómo es posible que la Biblia hable acerca de esclavitud? Y entonces ahora lo que estamos leyendo de Deuteronomio capítulo 15 habla acerca, Dios promueve la esclavitud. Dios está diciendo que puedes tener esclavos, ¿no? No es así. Aunque estén tratando temas la Biblia como estos, no significa que esté a favor de, sino solamente son regulaciones en base a un contexto, en base a usos y costumbres de las personas de hace 3,000, 4,000, 5,000 años. Y es algo muy distante o muy diferente en cuanto a usos y costumbres con lo que hoy hacemos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que no es tan diferente como el día de hoy vivimos este tipo de situaciones. Mira, aunque es claro que siempre el entorno material se ve afectado por lo espiritual. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, obedecía, entonces eran bendecidos en la tierra de Canaán. Significa que cuando ellos, por ejemplo, obedecían a la ley de Dios, cuando ellos, por ejemplo, estaban con Dios, Dios les bendecía y les daba abundancia. Aunque lo espiritual siempre se va a materializar o se va a ver dentro de lo material, aún en las naciones, en el pueblo de Israel, siempre es así. El asunto es que la Biblia y la ley y lo que Dios quiere para nosotros no tiene que ver con lo material, sino tiene que ver con lo espiritual. Entonces, cuando hablamos acerca, por ejemplo, de dinero, ¿te acuerdas? Hablábamos acerca no del asunto del dinero, sino el asunto de darle a Dios el primer lugar, aún en medio del dinero. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esclavitud, significa, no estamos hablando de la esclavitud en sí, ya es bueno esto y Dios lo promueve, sino estamos hablando de que aún en cosas como estas tenemos que darle la gloria a Dios. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos brincamos también al Nuevo Testamento, pudiéramos decir, bueno, ya se terminó este asunto en el Antiguo Testamento, el rollo de la esclavitud, pero en el Nuevo Testamento sigue la esclavitud. Y tú recuerdas tal vez a Pablo hablando a diferentes iglesias y diciéndoles, ¿saben qué? El tema de la esclavitud, si Dios te llamó siendo esclavo, quédate así. Si Dios te llamó siendo el amo del esclavo, quédate así. O sea, no se está metiendo en broncas para acabar pronto. Lo que está haciendo es ir
irse a algo mucho más profundo, que es lo espiritual. Ahora, fíjate bien, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios, en vez de regular la esclavitud, mejor no la desapareció? O sea, ¿no hubiera sido más fácil, Dios? ¿No hubiera sido más fácil te hubieras evitado tantas broncas de que tanta gente, Señor, te hubiera dicho algo así como que, ay, es que estás mal, es que por qué Dios permite la esclavitud, es que por qué Dios quiere que sigamos siendo esclavos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en vez de decir, si tienes un esclavo, mira, va a trabajar para ti 6 años y al 7º año lo vas a dejar libre, ¿no? Y vas a hacer así como con el siervo, con la sierva, con el criado, con la criada. Y entonces, Señor, ¿por qué? ¿Por qué dice leyes de esclavitud? ¿Por qué mejor no lo borraste? ¿Por qué mejor no dijiste algo así como al pueblo de Israel? ¿Saben qué? Yo no quiero que haya esclavos en el pueblo de Israel, en Canaán. Cuando entres a la tierra de Canaán, no quiero que haya esclavitud. Eso sería mucho más fácil. Y eso encajaría en todas las ideas progresistas, tal vez, del día de hoy, como la gente entiende el mundo y entiende la sociedad, o quiere tratar de entender la sociedad. Encajaría. Sin embargo, Dios lo dejó allí por algo. Y todo tiene un porqué y tiene un para qué. ¿Por qué no desapareció? Bueno, porque tenemos que entender los usos, las costumbres y los contextos del pueblo de Israel, y sobre todo hace miles de años para ellos. Mira, ¿por qué Dios no desapareció la esclavitud? Bueno, porque la esclavitud, voy a ponerlo entre comillas y subrayado, porque la esclavitud entre el pueblo de Israel nunca fue igual a como nosotros el día de hoy la conocemos. ¿Y cómo conocemos nosotros la esclavitud? La conocemos con injusticias, la conocemos con abusos, la conocemos con muerte y la conocemos con opresión. Y entonces, si hablamos de esclavitud, también a la par, la mancuerna es injusticia, abusos, muerte, opresión. Eso es hablar de esclavitud el día de hoy. Sin embargo, la palabra esclavitud, por eso entre comillas y subrayado, para el pueblo de Israel nunca fue igual a la de nosotros. Nunca fue igual. Y quiero contarte algunas situaciones por qué nunca fue igual. Y lo podemos ver aquí en este pasaje. Mira, en el versículo 11, lo tienes allí atrásito, empezamos con el 12, pero voy a leer el 11, dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dios está reconociendo que siempre va a haber necesidad. La gente siempre va a tener necesidad material, necesidad económica. La gente siempre va a tener necesidad. O sea, no se puede erradicar eso. Y entonces, ya platicamos en algún momento de esto, ¿no? O sea, la respuesta para que Dios, o más bien la respuesta para la sociedad, para erradicar este tipo de situaciones, no está en programas sociales, sino está más bien en que la gente conozca a Dios, porque Dios ya había establecido desde hace mucho tiempo un mecanismo para todo este tipo de situaciones sociales, aunque no sea un libro social, aunque no sea un libro de socialismo, de comunismo, de cosas así, o sea, no. Sin embargo, Dios había establecido un mecanismo para que la gente pudiera tener que comer. Y entonces dice el versículo 11: porque no faltarán menesterosos entre tu pueblo. Es decir, en cualquier momento hay necesidad. Y la necesidad es apremiante. ¿Qué significa que la necesidad sea apremiante? La necesidad es apremiante porque la necesidad te impulsa, la necesidad te lleva, la necesidad te empuja a que tengas que buscar qué comer. Y entonces no podemos entender el día de hoy la necesidad como, ay, es que necesito ponerle 20 pesos a mi celular en el Oxxo porque pues ya no agarro wifi, ¿no? O sea, eso no es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es realmente algo que tú necesitas, algo que tú requieres para poder vivir. Entonces, ¿qué es una de las primeras cosas que necesitamos para poder vivir? Pues comer. Esa es la primera cosa. Otra cosa, nuestra salud la necesitamos para seguir viviendo. Y entonces, por ejemplo, cuando estás enfermo, pues bueno, vamos al doctor y bueno, pues nos da medicina y tratamos de sanar. ¿Por qué? Pues porque nos hace falta. O sea, cuando la necesidad es apremiante, entonces te hace tomar decisiones. Y entonces en esas decisiones que tomas, en algún momento
puede llegar a presentarse el ser menesteroso. Y te voy a explicar a continuación. Cuando tu hijo está enfermo, imagínate a tu hijo, niño chiquito enfermo, y está prácticamente muriendo. No lo deseo a nadie, pero está prácticamente muriendo. O sea, tú firmarías un pagaré por 50, 100 mil, 200 mil pesos para que tu hijo pueda vivir. O sea, llegas a un hospital y entonces en ese hospital te dicen, mire, ¿sabe qué? Es que su hijo está bien mal y necesita una operación y necesita necesita aquello, y le cuesta 200 mil pesos. O sea, es tu hijo y se está muriendo. ¿Lo harías, sí o no? Yo sí. A ver cómo le hago después. Pero yo sí lo haría, porque la necesidad es apremiante, porque la necesidad me está empujando a tomar decisiones, porque la necesidad me está empujando a salvar la vida de mi hijo. Entonces la necesidad es apremiante. Entonces dice el versículo 11, porque no faltarán menesterosos. El asunto con el rollo de la esclavitud es un asunto como de necesidad. En algún momento muchísimas personas se vieron en una necesidad apremiante en sus vidas, y por eso muchas de estas personas cambiaron, o prácticamente, como te lo estoy diciendo en este momento, prácticamente no tenían nada, y en ese momento se comprometieron con alguien para salvar su vida, para poder comer, para X, Y o Z. O sea, ellos no se comprometieron, no se endeudaron, no fueron a la Caja Popular, no fueron a Coppel, no fueron a ningún lado así para comprar un celular nuevo, o para pagar el cable, o para no. Estas personas que lo hicieron, y la necesidad fue apremiante, lo hicieron porque estaban prácticamente su vida en juego. Entonces pasaban cosas así. Antes ni celulares había. Entonces este asunto de la necesidad, y que apremia o que nos empuja, puede llegar a tal grado de pensar en nosotros mismos, inclusive como una mercancía. El asunto de la necesidad apremiante en nuestras vidas puede llegar a pensar en nosotros mismos como una mercancía. Y entonces tal vez, imagínate, la misma situación, estoy allí con mi hijo y dices, es que no tengo dinero. Y es que puedes decir, yo lo hice en alguna ocasión. Puedes decir, es que mira, no tengo dinero y no tengo que pagarte, pero ¿sabes qué? Me comprometo contigo a trabajar. Y sabes que voy a venir a trabajar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y prácticamente voy a trabajar para ti gratis, porque me estás ayudando, porque me vas a ayudar. Y entonces, dado esto, o estas situaciones, o este tipo de cosas, Dios establece regulaciones. Dios establece normas a este tipo de prácticas, porque Dios sabía que iba a pasar. Dios sabía que la gente tenemos necesidad, y Dios sabía que en algún momento dado necesitaríamos este tipo de situaciones. Tal vez tú lo hiciste alguna ocasión, tal vez yo lo he hecho, yo sí lo he hecho. He hecho este tipo de cosas, este tipo de decisiones apremiantes, porque la situación o el problema lo necesitaba. Y realmente, bueno, es muy diferente el decir, bueno, es que tengo un pagaré en el hospital fulano de tal, porque lo firmé para mi mamá, o para mi hijo, o para mi esposa, o para mí mismo. Tengo un pagaré en Coppel o en Electra, pues porque saqué una televisión sota grandotota, ¿no? O sea, es muy diferente. Las cosas, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Y mira, entonces Dios establece esas regulaciones. Dios dice, bueno, si tú realmente vas a entrar en ese tipo de circunstancias, mira lo que vas a hacer. Lo vas a hacer de esta manera. Entonces, vamos al versículo 12. Y dice el versículo 12: si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Dice, si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo año le despedirás libre. Este versículo dice, bueno, está hablando de estas necesidades apremiantes, ¿no? Dice, si en algún dado caso
un hermano tuyo, una hermana tuya, hebreo o hebrea, dice, tiene una necesidad tan grande que no tiene cómo pagarte y se vende a ti como una mercancía, tal vez, para servirte, para ser un esclavo, así, entonces dice, va a trabajar contigo 6 años y al 7º año lo que va a pasar es que lo vas a dejar libre. Al 7º año dice, la despedirás o despedirás a esta persona libre. ¿Qué significa eso de despedirla? Significa, ¿sabes qué? Te dejo libre, tu deuda ha sido saldada, ya no me debes nada, vete a tu casa. ¿Ok? Ese es el mandamiento. Y entonces, Dios reconoce que habría necesidad, sí, pero también reconoce que nuestro corazón es perverso. Y entonces dice, no te vas a quedar con esa persona para siempre. O sea, no te va a pagar para toda la vida. Bajo este ejemplo, bajo el ejemplo de, bueno, al 7º año lo vas a dejar ir a su casa. Bajo este ejemplo no podemos ver ningún abuso, sino, como el asunto de la esclavitud, no podemos ver abuso, sino misericordia. Podemos ver justicia, podemos ver ayuda. O sea, en este mecanismo, ¿por qué podemos ver misericordia, justicia y ayuda? Porque misericordia, porque en algún momento decidí ayudar a mi hermano. ¿Por qué justicia? Porque lo que tengo nunca ha sido mío. Y entonces trabajó para mí y ya pagó su deuda y es justo que se vaya. Y ayuda, ¿por qué? Pues porque yo sé que él necesita. Y entonces ya no puedes seguir trabajando para mí, ahora vete a tu casa, ya saldaste la deuda conmigo. Y entonces esa era la práctica. No podemos ver allí, o sea, esclavitud, no podemos ver abuso, sino misericordia, justicia y ayuda. O sea, velo desde ese punto de vista. Y entonces decimos, caray, pues sí funciona. O sí es cierto. O sea, y entonces ese rollo de esclavitud, de abuso y de muerte y todo ese rollo que en algún momento podemos tener, opresión que podemos tener en la cabeza, se va borrando, se va diseminando, se va borrando de nuestra mente. Decimos, caray, pues sí es cierto, ¿no? O sea, la Biblia habla acerca de una condición totalmente diferente. Habla acerca de que cuando alguien tal vez está en una necesidad apremiante y toma una decisión apremiante, bueno, lo puedes ayudar. Y bueno, ¿sabes qué? No seas abusivo con él. O sea, al 7º año déjalo libre. O sea, sé justo, ya pagó, pero también ten misericordia de tu hermano. Y ten en cuenta también, vamos a verlo a continuación, ten en cuenta de que lo que tienes no es tuyo. O sea, se lo prestaste porque tú lo tienes en tu mano, pero nunca fue tuyo, es de Dios. Y mira, una persona, retomemos eso de la necesidad apremiante. Una persona en extrema necesidad se vendía a sí misma como un siervo, y su mismo pueblo podía ayudarle. El pueblo de los hebreos podían ayudarse unos a otros y se vendían a sí mismo como siervos. Sin embargo, el hombre, el ser humano, somos ambiciosos, somos perversos y somos ventajosos. En muchas ocasiones queremos tomar ventaja de muchas cosas. Y entonces tal vez, vamos a suponer, el día de hoy, te digo, me acabo de encontrar un billete de 1,000 pesos en el baño. No te voy a decir de hombres o mujeres, pero nos acabamos de encontrar un billete de 1,000 pesos en el baño. ¿Qué es lo primero que la gente ventajosa pensaría? Es mío, ¿no? Es mío, a mí se me cayó, sí, cierto, es que apenas acabo de cobrar ayer y que no sé qué. Siempre seríamos como ventajosos. Y entonces, imagínate que no sale ningún dueño, ¿no? Y entonces imagínate que tal vez yo digo, bueno, pues si está diciendo que es suyo, pues es tuyo, ¿no? Hay sociedades como la sociedad japonesa en donde tú no puedes tomar nada que no sea tuyo, en donde tú no puedes tomar nada que no hayas tú comprado. Y entonces vas en la calle o estás en tu casa o en la casa de alguien y dices, ay, mira, me encontré una bicicleta, ¿no? O sea, no es así. Ay, mira, me encontré una cartera llena de toda una quincena. Ay, gracias a Dios, escuchaste mis plegarias, ¿no? No se puede. O sea, hay una cartera, tiene dinero y entonces es de alguien. A alguien se le cayó y a alguien necesita de ella. Es una bicicleta, no es mía, yo no la compré, no tiene mi nombre y entonces es de alguien. No veo a nadie por aquí, nadie por allá, es de alguien. Y entonces si allí está, pues ahí la dejo.
Tal vez fue al baño, tal vez se le olvidó, no sé. No puedes tomar algo que no es tuyo, porque eso es robar. Pero aquí, pues en México, y pues ya sabes, ¿no? El que no tranza no avanza, y pues, si te dejas, entonces te van a comer a ti, y cosas así, ¿no? Nosotros somos diferentes, pero tenemos que cambiar ese tipo de cosas también. No podemos seguir siendo ventajosos. Por lo que este tipo de ayuda, el asunto de, ¿sabes qué? Necesito venderme, en el buen sentido de la palabra. Necesito venderme porque tengo necesidad. Quiero llevarle de comer a mis hijos, quiero llevarle de comer a mi familia, y no tengo absolutamente nada. Entonces necesito vender y vender mis servicios, o venderme a mí mismo como mercancía. Esto era así, regulado. Y entonces este tipo de ayuda se convirtió después, con el paso del tiempo. O sea, al principio surgió como ayuda a tu hermano, ¿no? Pero después, con el paso del tiempo, se convirtió en algo despreciable, hasta llegar a lo que el día de hoy conocemos como esclavitud. Y entonces la esclavitud prácticamente tiene que ser erradicada de todos lados. Sí, y entonces vemos el rollo de la independencia de México, y la independencia de Francia, y la independencia de bla, 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 X, Y, Z. ¿Por qué? Pues porque había esclavitud. Y hasta el día de hoy también traemos todavía una cola así arrastrando de muchas cosas de esclavitud en nuestra sociedad occidental. Estados Unidos, México, Latinoamérica, traemos un asunto de esclavitud de África y de la raza negra, y todo este asunto todavía cargando, porque tal vez no ha desaparecido por completo, sin embargo ahí está. ¿Okay? Y entonces ese rollo, esa ayuda, ese querer ayudar a mi hermano, se convirtió con el paso del tiempo en algo despreciable. Se convirtió en algo así como que, ¿sabes qué? Híjole, no debe ser, es algo que yo rechazo, yo no tolero. Pero es interesante, aunque se haya convertido en algo despreciable, es interesante. Espero que estés despierto, ¿eh? Sí, estás despierto. Es interesante que esta figura de servidumbre, es muy interesante que esta figura de servidumbre sea tan parecida a los trabajos de la actualidad. En ninguna parte de la Biblia te va a mencionar el rollo de que, ve a llevar tu solicitud, y cuando lleves tu solicitud para tu trabajo, entonces te van a dar trabajo, y esto y aquello, no habla de antigüedad de tu trabajo, no habla de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver en Deuteronomio 15, del 12 al 18. El rollo, el asunto. O sea, si te das cuenta, abre tus ojos. Mira, ve el versículo 13, ahí mismo, Deuteronomio. Primero, versículo 12 dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea. ¿Por qué se vendería? Porque tiene una necesidad apremiante. Si se vendiera, entonces vas a hacer con él lo que te estoy diciendo. Versículo 13. Y cuando lo despidieres libre, o sea, al séptimo año, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. ¿Ok? Fíjate bien lo que dice aquí. Le despedirás y le darás algo para que se lleve en sus manos. ¿Acaso no es lo mismo que un finiquito? No. O sea, es lo mismo cuando te despiden de un trabajo, es lo mismo cuando tú renuncias de un trabajo, no te vas con las manos vacías, te dan algo. Aunque bueno, aquí dice: le darás de tu lagar y de tu era, o sea, de tu cosecha y de tus animales. Prácticamente, bueno, allí dice, pues te vas a ir, todo lo que puedes llevar con tu mano, ¿no? A lo mejor agarraba yo un borrego y me lo llevaba así, ¿no? Es prácticamente un trabajo. O sea, ¿qué es lo que el día de hoy hacemos? ¿Quién de nosotros somos terratenientes, ¿no? Para tener muchas hectáreas de tierra y poder cultivarlas. Ninguno, prácticamente, los que estamos aquí. Y entonces, si no tenemos eso, entonces ¿cómo vivimos? ¿Cómo cubrimos nuestras necesidades más básicas? Bueno, pues tengo que salir a trabajar. Y cuando tú sales a trabajar y entonces llevas un currículum o llevas una solicitud, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás ofreciendo tus servicios, estás vendiendo tus servicios. Mire, yo sé barrer y sé barrer muy bien. Y entonces vas y le dices: yo me vendo mi trabajo, para usted me va a pagar, yo voy a barrer. Estás vendiendo tus servicios. Y
Y entonces dice, después del sexto año le vas a despedir libre, con liberalidad, le vas a dar su finiquito. Eso es un trabajo, prácticamente. Entonces no estamos tan alejados ese tema de la esclavitud o de la servidumbre no está tan alejado de lo que el día de hoy estamos viviendo. Y entonces, por ejemplo, alguno de ustedes, no sé si exista todavía, alguno de ustedes se acuerda o todavía tiene un teléfono de esos celulares que se llaman BlackBerry. ¿Alguien se acuerda de eso, de esa marca? ¿Quién trabajó con un BlackBerry? ¿Quién tenía un BlackBerry alguna vez en su vida? Ok, 1, 2, 3, ok, 4. BlackBerry. Y entonces la traducción de BlackBerry significa, pues es algo así como un arándano, ¿no? Es algo así como una frutita agradable. Bueno, déjame decirte que no. BlackBerry, ahora sí, ponte la imagen de los esclavos encadenados así de los pies y con una bola de fierro así, grandota, así encadenada a los pies. ¿Sabes cómo se llamaba esa bola negra? BlackBerry. Y entonces es la misma idea. Y entonces el BlackBerry en ese momento, muchos patrones y dueños de empresas lo sacaron. ¿Por qué? Porque decían, mira, ten tu BlackBerry y llévatelo a tu casa, ¿no? Significaba llevarte la oficina a tu casa. Y entonces el patrón te hablaba a las 11 o 12 de la noche, necesito una factura para esto, para aquello, y tú tenías que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenías un BlackBerry. Pero tú te creías romano de la antigüedad, ¿no? Así con tu celular. Ay, sí, ya tengo BlackBerry. Pero no, te esclavizaban más y más. En vez de decir, el trabajo se queda allá, no, decías, el trabajo me lo llevo a mi casa. Y entonces es una esclavitud literal. No es una esclavitud así material como usualmente la tenemos en la cabeza, pero es una esclavitud. Y no puedes ser libre. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces dice, no lo enviarás con las manos vacías. La servidumbre, ya no estamos hablando tanto así como de esclavitud, sino de un siervo. La servidumbre entre el pueblo no solamente generaba ayuda mutua, o sea, yo te ayudo, tú me ayudas, sino que daba una esperanza al que no tenía esperanza. Imagínate que llegaba alguien con una necesidad sumamente apremiante y decía, ¿sabes qué? No tengo para dar, no tengo esto, no tengo aquello, mira, préstame este dinero, mira, necesito para pagar el doctor, necesito para... Y entonces te decían, ¿y tú qué me das a cambio? No tengo nada, te puedo ofrecer mi trabajo. Ok, sale, vente a trabajar. Y entonces eso daba una esperanza al que no tenía ninguna esperanza y promovía también la economía entre el pueblo de Dios. Pero también estas prácticas buscaban generar benevolencia entre el pueblo y provocar agradecimiento específicamente a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿de quién era lo que los patrones tenían? ¿De quién era realmente? Lo acabamos de leer, si no, ahorita vamos a ver un pasaje. ¿De quién era realmente? O sea, ¿te acuerdas quién era el pueblo de Israel? O sea, era el pueblo más insignificante de todos. No tenían ni una tierra, no tenían absolutamente nada, tenían ellos. Y entonces Dios les da para que tengan, y les da una tierra, y una tierra donde fluye leche y miel, y les da abundancia en base a su obediencia. Y entonces, al final de cuentas, ¿de quién era lo que ellos tenían? Pues era de Dios. Y dice el versículo 15, léelo. Dice el versículo 15, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Te acordarás de cómo Dios te rescató. ¿De qué eras en la tierra de Egipto? ¿Y qué eran en la tierra de Egipto? Eran esclavos. No tenían nada, no tenían esperanza, no tenían nada que los ayudara. Mira, busca Deuteronomio, te lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 8. Ahí atrás, Deuteronomio capítulo 8. Dios quería que el pueblo fuera agradecido con él. Y entonces, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos,
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, ¿quién es el que les había provocado, les había dado abundancia? ¿Quién es aquel que les había ayudado? Era Dios. Y entonces, este tipo de prácticas, lo que trataban de buscar o de generar era benevolencia entre el pueblo. Trataban de generar agradecimiento entre las personas para con Dios, para acordarse de que habían sido ellos mismos siervos en tierra de Egipto. Y entonces se acordaban: ok, yo algún día no tenía nada, y ahora mi hermano, por lo que sea, tal vez le cayó un rayo a sus animales, tal vez no llovió este año lo suficiente allí donde él vive, tal vez se lo comieron las langostas, tal vez los ladrones vinieron y se llevaron todo lo que tenía, no sé, es una situación apremiante. Y entonces en esa situación apremiante yo podía ayudar a mi hermano, y podía ayudar a aquel que tenía necesidad. Y entonces era: bueno, ayúdalo, bueno, tienes que estar con él, bueno, ayúdalo, sé benevolente con tu pueblo. Dios buscaba en el pueblo de Israel el agradecimiento continuo del pueblo, por causa de haberles dado libertad y posteriormente haberles dado sustento y un lugar en donde vivir. Y si Dios les había dado todo, si Dios les había absolutamente dado todo, ¿por qué no ser benevolentes con el que lo necesitaba? O sea, en agradecimiento. ¿Sabes qué, Señor? Tú me has dado tanto. ¿Sabes qué, Dios? Yo antes no, era un esclavo, Señor. Todavía traigo, Señor, los latigazos de Egipto, Padre. Pero tú me has dado tanto, me has dado una tierra, me has dado un lugar en donde vivir. Tú me has ayudado de una manera tan impresionante, Señor. ¿Quién soy yo para no ayudar a otro? Y entonces eso es lo que Dios buscaba entre el pueblo de Israel, porque Dios sabía que siempre iba a haber necesidad. Busca por favor Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo 10, 7 y 8. Fíjate lo que dice. Mateo 10, 7 y 8. Mateo 10, 7 y 8 dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice ahí la frase: de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso significa: ¿Dios te ha dado a ti? Sí. Entonces lo que Dios te ha dado a ti de gracia, también lo puedes entregar de gracia. Si Dios ha sido bueno contigo, tú también puedes ser bueno con alguien más. Si Dios te ha dado gracia, aunque tú no lo merezcas, y te ha dado, entonces ¿por qué no ayudar a alguien más también? Y eso significa dar de gracia lo que tú también has recibido de gracia. Y ese es un principio con el pueblo de Israel. Y Dios les estaba diciendo: bueno, yo te he ayudado, yo te di muchísimo, yo te di una tierra, yo te di un nombre, yo te di un Salvador, yo te di un Mesías. ¿Por qué no puedes ayudar a alguien más? Bueno, versículo 16 y 17 de Deuteronomio. Versículo 16 y 17 de Deuteronomio. El versículo 15 nos habla de ser agradecidos. 16 y 17 dice: y si él te dijere, o sea el siervo o el esclavo, si él te dijere: no te dejaré, amo, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Ok?
Fíjate, es algo muy interesante y aquí viene algo, una enseñanza muy tremenda. Fíjate, el siervo se cumplían los 6 años y entonces el 7º año le decía, ¿sabes qué? Eres libre, le decía el amo o le decía el patrón, eres libre y mira, aquí están las ovejas y aquí están mis graneros y aquí está parte de mi cosecha, toma lo que puedas, toma lo que quieras y vete, eres libre, ya no me debes absolutamente nada. Esa era la forma de hacer esto. Y entonces, imagínate, aquí versículos 16 y 17 habla de algo sumamente interesante. Y entonces dice, si el siervo, o sea, tú ya lo corriste, ya le diste un buen finiquito, y dice, y si él te dijere, no me quiero ir, si él te dijere, no te dejaré, y entonces tú le dices, bueno, ¿por qué no me quieres dejar? Pues ya eres libre, ya llévate lo que quieras, está bien, ¿qué más quieres? O sea, vete, ya, adelante, eres libre de toda deuda. Y entonces el siervo decía, no te voy a dejar. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres ser libre? Y entonces él contestaría, porque te amo. Amo tu casa, amo lo que tú me has dado, amo lo que tanto tiempo ha significado para mí el que me hayas ayudado. Y entonces dice el versículo 17, y si ese siervo no se quiere ir, no te quiere dejar, entonces vas a tomar una lesna. ¿Sabes lo que es una lesna? Una lesna es un picayelo, por así decirlo. Una lesna es un picayelo. Y entonces dice, lo vas a llevar a la puerta de tu casa, y entonces con una lesna le vas a hacer un agujero en la puerta y vas a decir, este siervo no me quiere dejar, quiere estar conmigo aquí para siempre, y le vas a hacer el hoyo en la oreja allí en la puerta de tu casa, así, con un picayelo, y ya, y él va a ser para ti para siempre. Ahora, no solamente Dios llamaba a hacer misericordia, a hacer justicia y a hacer benevolencia entre el pueblo, sino la pregunta aquí sería, ¿por qué? ¿Por qué un esclavo o un siervo amaría tanto a su amo o a su patrón para no querer irse de allí? ¿Alguna vez tú has tenido un patrón? ¿Alguna vez has trabajado para alguien? Y entonces una de las cosas que queremos hacer es salir corriendo de allí. ¿Yo para qué quiero ir? ¿Para qué quiero seguirle? ¿No? ¿Yo para qué quiero seguir con ese patrón para siempre? Ahora, fíjate, piénsale bien esto. ¿Por qué un siervo? ¿Por qué un esclavo? De allí ya se borró el asunto de la esclavitud, como la conocemos. ¿Por qué un siervo? ¿Por qué un esclavo amaría tanto a la casa del patrón, a la casa de aquel que lo compró como un siervo hace 6 años? ¿Por qué lo amaría tanto? ¿Por qué alguien sacrificaría su libertad por estar allí y ser siervo para siempre de esa persona? ¿Por qué? O sea, ponte a pensar eso. ¿Por qué alguien diría, no me quiero ir? Y aparte, también, pues es que te tengo que hacer un hoyo en la oreja. Pues no importa, pero yo no me quiero ir. Y es más, aquí está el picayelo. Y ¡pah! Le haces un hoyo ahí. ¿Por qué alguien estaría tan decidido a no ser libre, a seguirse siendo siervo para siempre? ¿Por qué? Solamente puedo explicarlo de una sola manera: por extrema bondad. Y entonces tal vez el patrón, no sé si esto pasó, porque no hay nada documentado en la Biblia acerca de que esto pasara. Por eso es muy pobre las referencias bíblicas en base a este asunto de la esclavitud, porque no hay. ¿Quién realmente sería extremadamente bondadoso para, bueno, estás trabajando conmigo y te voy a dar todo lo que tú quieras, y tú puedes vivir aquí y puedes comer en mi mesa y puedes hacer lo que tú quieras, es tu casa, pero es que yo soy tu siervo? Sí, eres mi siervo, pero también es como si fueras mi hijo. Ven, te abrazo junto con mi otro hijo. Y o sea, ¿quién no quisiera irse de esa casa? O sea, nadie. O sea, yo no me quiero ir, aquí me tratan como el hijo, es más, hasta me van a dar herencia. O sea, ya vamos al notario. ¿Para qué voy? ¿A qué vamos al notario, patrón? Tú vente al notario. Y entonces el notario dice, yo tengo 3 hijos.
Tengo fulano, sutano, mengano, y le voy a dejar a cada uno tal, y a este siervo le voy a dejar la Cheyenne, pa. Y entonces allí está, y le firmas, y entonces le voy a dejar las tierras. ¿Y por qué me estás dando esto? Yo solamente soy un siervo, soy un esclavo tuyo. Pues no sé, me caes bien, no sé, o sea, te quiero mucho, y la verdad es que ya les di mucho a ellos también, y a ti te voy a dar. ¿Y están de acuerdo? Están también de acuerdo, no importa. ¿Quién sería así? Extrema bondad. Estamos hablando de algo, dice, cuando entres a la tierra prometida, ¿ok? Ya en la tierra prometida no hay registros de que haya pasado, pero estamos hablando de esto, y eso es parte de la ley. Esto es muy interesante. Extrema bondad. Dice, y horadarás, o sea, le vas a hacer un hoyo a su oreja contra la puerta. El principio espiritual para nosotros, la enseñanza espiritual para nosotros, es que tú y yo fuimos rescatados de nuestra miseria espiritual. Todos nosotros fuimos rescatados de nuestra miseria espiritual, y en algún momento tal vez tuviste que tomar la decisión apremiante de dejarlo todo, de ya no seguir más adelante en tu vida y decirle: Señor, necesito de ti. Señor, ya no tengo más nada que hacer, ya no tengo recursos, Dios, ya estoy pobre totalmente, Padre, ya no tengo nada en mis manos que dar, ya no tengo que tratar, porque antes yo trataba tal vez con mis propios recursos de salir de mis propios problemas, Señor, pero me doy cuenta que ya no puedo, ya no tengo nada, y entonces, Señor, me entrego a ti totalmente, y Dios te recoge, y Dios te acepta en su familia. Y Dios hace extrema bondad, infinita bondad contigo. Y entonces, antes yo era un miserable espiritual. Dios nos ha dejado ser parte de su familia y tener ahora una esperanza firme y una esperanza eterna. Mira, vete al libro de Efesios así bien rápido. Tener una esperanza firme y tener una esperanza eterna. Efesios capítulo 2. Versículo 17. Efesios 2:17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, o sea Jesús, por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así, fíjate bien, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿qué dice ahí? De la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y entonces tenemos una esperanza firme y una esperanza eterna. Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros. Dios me ha dado una vida llena de abundancia que no tiene que ver con este mundo. Dios me perdonó y Dios me dio un lugar privilegiado sentado a la mesa del Rey. Dios me dio todo esto. Dios me ayuda, Dios me protege, Dios me sustenta cada día. Dios me ha dado ropas nuevas, Dios me ha dado vida nueva, Dios me ha dado un propósito eterno. ¿Para qué me quiero ir? ¿Por qué me quisiera ir yo de este lugar? Y entonces, Señor, ¿sabes qué? Si me tienes que cortar la oreja, córtamela, así como Pedro, ¿no? Atrabancado. Si me tienes que cortar la oreja, córtamela. Pero yo no me quiero ir de aquí, Señor, porque tú me has dado extrema bondad. Señor, yo quiero ser tu siervo, tu esclavo para siempre, Señor. Lo único que he encontrado en tu casa, Dios, es extrema bondad. Y lo único, Señor, que has hecho conmigo es tener misericordia. Señor, lo único que has hecho es ayudarme. ¿Por qué quiero irme para allá? Señor, ¿sabes qué? Yo tenía necesidad y por eso vine aquí contigo. Y Señor, ya conozco la necesidad que allá hay. Y allá está bien duro, Dios. Yo no quiero regresar allá. Yo no quiero irme otra vez allá. Señor, yo me quiero quedar aquí contigo, pero tengo que hacerte un hoyo en la oreja. Haz lo que quieras, Dios. Puedo dar mis dos brazos, Señor. Puedo dar mi vida entera, pero quiero quedarme aquí. Porque realmente, Señor, estando aquí en tu casa, yo he encontrado un propósito a mi vida. Porque realmente, Señor, estando aquí en tu casa, yo encontré lo que tanto yo estaba buscando. ¿Por qué he de irme? ¿A dónde me voy? Y piénsale un poquito. ¿A dónde regresarías tú?
Imagínate que Dios un día te dice: eres libre de regresar al mundo, de regresar a lo que tú quieras. Eres libre, ya, adelante, regresarías. ¿Qué hay allá para ti? Ya lo experimentaste, ya lo viviste y saliste todo raspado, chimuelo, ojeroso, cansado y pelón de tantos problemas que el mundo te dio. Ya saliste mal de allá. Y entonces, ¿por qué quisieras regresar? Del pasado ya no hay nada que puedo yo tener de bueno. Todo el pasado Dios lo borró. ¿A dónde puedo regresar? Imagínate este hombre después de 6 años no teniendo nada y teniéndolo todo allí en la casa de el dueño o del patrón, y teniéndolo todo, está allí y dice: ¿puedes regresarte a tu casa? Pues ¿a dónde si no tengo casa? Nunca tuve casa. ¿Puedes regresar a tu familia? Señor, nunca tuve familia. La esposa que hoy tengo y los hijos que hoy tengo, Señor, los conocí aquí. Son siervos igual que yo. Si yo me voy de aquí, no tengo a dónde ir, Dios. No tengo un lugar mejor a dónde ir. Pues te voy a hacer un hoyo en la oreja. No importa, Señor. No pretendo ir a ninguna parte. Solamente se puede explicar con extrema bondad. Y solamente conozco a uno que hace extrema bondad. Y no importa lo que tú hayas sido, y no importa lo que tú hayas hecho, y no importa lo que tú estés haciendo el día de hoy, Dios siempre muestra extrema bondad para con nosotros. Una y otra y otra y otra y otra vez. ¿A dónde puedo regresar? No regreses. ¿Quieres un consejo? Neta, no regreses. ¿A qué vas? ¿A qué regresas allá? No hay nada bueno allá. Dios ya nos sacó, Dios ya nos libertó, Dios ya nos dio una vida eterna, Dios nos dio un propósito. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era yo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿A qué regreso allá? ¿A no tener ningún Dios? ¿A no tener ninguna ciudadanía? ¿A estar alejados de la esperanza, de los pactos y de las promesas? ¿A qué me regreso? No tengo a nada que regresar. Hay pura miseria en el mundo. No tengo a nada que regresar. En Romanos, ahí atrásito de Efesios, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo paz para con Dios por medio de Jesús. ¿A qué me voy al mundo si el mundo lo único que hace es ser enemigo de Dios? Yo ya conocí al buen Dios. Igual tú has conocido también al buen Dios. ¿Para qué regresar allá? Ahí mismo en Romanos, pero el versículo 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tengo mucho más de lo que yo esperaba. Tengo muchísimo más de lo que yo nunca me pude haber imaginado. Tengo mucho más. ¿A dónde me regreso? ¿A dónde te regresas? Y entonces, si eso se llama esclavitud para con Jesús, soy esclavo. O sea, ponle el nombre que quieras. Yo quiero estar allí. Eres siervo, pues soy siervo pues, pero yo quiero estar allí. Ponle el nombre que tú quieras, porque Dios ha hecho extrema bondad conmigo. Segunda de Corintios 4:5 dice, Segunda de Corintios 4:5: dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor,
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Ok? Dice, y a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dice, vuestros siervos por amor de Jesús. Yo soy siervo tuyo por amor de Jesús. Y entonces, ¿te acuerdas de esa canción que dice, ahora soy esclavo por amor? Bueno, eso soy, eso somos tú y yo. Y no solamente es privativo de una persona, de un pastor o así, sino somos todos nosotros. Somos esclavos por Él, somos esclavos para Él, somos siervos de Él. El mundo tal vez no entiende esa palabra, esclavo, tal vez siervo, no la entiende, porque el mundo siempre quiere hacer su propio reino y su propia idea y su propia forma. Entonces, yo soy esclavo, soy siervo por amor a Jesús. Versículo 18 y último de Deuteronomio. Dice, no te parezca duro cuando le enviares libre al siervo, o sea, cuando lo despidas, no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. ¿A cuánto subió el salario mínimo en el 2025? Bueno, estaba en 2.48 creo, y subió o va a subir a 2.78, o sea 30 pesos más. Y entonces eso es, o pudiera decirse que es el salario de un jornalero. Un jornalero es alguien que trabaja al día, y entonces el salario de un jornalero, vamos a poner, son 270 pesos. Por la mitad, 130, 140 pesos las personas trabajaban al día. Y entonces dice, no, que no te sea gravoso, no es algo malo para ti. Él trabajó durante 6 años por la mitad de lo que gana un jornalero. Y aquí hay una enseñanza especial. Por la mitad del costo de un jornalero. Imagínate ese hombre que en algún momento se vendió como siervo y está trabajando y ve que los jornaleros, los trabajadores, están ganando el doble que él, o pueden ganar a destajo tal vez, y tú siendo siervo estás ganando bien poquito y no te alcanza. Y entonces, ¿qué crees que pensaría una persona así? ¿Qué crees que pensaría un siervo así? Uy, no, pues es que no me paga el patrón, pues es que yo le dije que me vendía, pero para que me ayudara, no para que me perjudicara, y como a los demás sí les paga quién sabe cuánto, y hasta les da aguinaldo, y hasta les dan utilidades, y yo aquí, pues a lo que el patrón diga, y pues a veces ni me paga. O sea, ¿qué crees que pensaría? Pensaría esto, porque somos personas. Ahora, déjame decirte algo especial. Como cristianos, somos esclavos por amor, sí. Somos siervos por amor, sí. Pero como cristianos, a veces parece que no avanzamos como cristianos. Parece que no ganamos. Parece que no vale la pena. Parece que estamos perdidos o estamos perdiendo. Parece que no funciona esto. Parece que no es para mí este asunto, porque no veo que esté avanzando. Pero ¿sabes algo? No lo es. No está perdido. Porque aunque pase menos, así como la mitad de un jornalero, porque aunque pase menos y obtengamos poco el día de hoy, sabemos que nuestra recompensa al final de cuentas es grande. En Corintios, 2 de Corintios 4 dice que luchemos por lo que no se ve. Por lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y eso es lo que hacemos el día de hoy. Pareciera ser que estamos como ganando la mitad de la mitad de un jornalero, y no avanzamos. Y en tu vida estás leyendo la Biblia, estás orando, y un día te paras en la mañana y oras, y quisiéramos que cayeran bendiciones del cielo ese mismo día, en ese mismo momento, ¿no? Pero ves que no pasa nada. O tal vez comienzas a leer, o tal vez un propósito de año nuevo fue leer la Biblia en un año, tal vez, y ya llevas 13 días y pues nomás no, o sea, ya te aburriste, ya te está pesando, perdón. Te está pesando, a lo mejor ya no tienes tiempo, muchas cosas, y ves que lo que avanzaste ya como que no avanzas, como que no estás sirviendo.
Bueno, último pasaje, con este acabamos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Quiero que me ayudes a leer este versículo, estos pasajes en voz alta, igual que como el Salmo, ¿ok? Hebreos capítulo 10, versículo 35. Voy a empezar a leer desde el versículo 35. Quiero que lo encuentres para que me ayudes a leerlo tú, en voz alta, ¿de acuerdo? ¿Ya lo encontraron? Ok, todos lo encontraron. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Con esto voy a acabar y oramos. Hebreos 10, 35. Vamos a leerlo juntos, todos, en voz alta. Dice, 35, 1, 2, 3. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tú no eres de los que retroceden. No seamos de los que retroceden. Oramos. Cierra tus ojos. Señor Jesús, aquí estamos otra vez. Nuestra vida, Señor, es tuya, nuestro corazón es tuyo, Padre. Y te alabamos, Señor, con todas nuestras fuerzas. Hoy, Dios, delante de tu presencia queremos alabarte y decirte, Señor, bueno, aquí estamos. Y has comprado nuestras vidas, Señor, y somos tus siervos. Ya no hay nada en el mundo, Señor, que nos interese. Hoy queremos, Dios, hacer tu voluntad. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofrecerte a ti mi vida. En santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Recibe
dejarnos estar aquí. Señor, bendice a mis hermanos y llévalos conmigo a casa. Dios, y que tu nombre sea exaltado una y otra vez en sus vidas. Guárdalos en el hueco de tu mano, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Recuerda apuntarte allí para el rol de limpieza.